Traes un tema que realmente no sabemos mucho, la gente no sabe mucho y lo que no hacemos terapia tampoco, que es la vida adentro y qué pasa después cuando ya no puedes estar en tu casa ni puedes estar en terapia. En terapia. Lo que sucede es siempre, uno lo que pasa en la terapia, a veces un paciente tiene politrauma o un accidente o una neumonía o una ACV, entra a la terapia para tratar de, yo lo divido como en tres escenarios posibles. Uno es que ingrese, lamentablemente evoluciona mal y muere. Ese es un escenario que nosotros en la terapia intensiva tratamos que no llegue a ese momento, pero puede pasar. Después, el otro escenario es el paciente entra, una neumonía, termina con el respirador, tratamiento antibiótico, se puede recuperar y posteriormente vuelve a su vida cotidiana. Ese es otro escenario posible, que eso por ahí capaz que nosotros lo englobamos como síndrome post-terapia intensiva, que te generó. Por ejemplo, hay muchos pacientes que, en el COVID, que yo siempre le preguntaba cuando los extubamos y que estuvieron mucho tiempo intubados, ¿qué te acordás? ¿Qué te acordás de esa situación? Y a veces escuchan alguna voz o algo y te relatan que, como nosotros siempre vamos y evaluamos, le decimos, apretame la mano cuando empezamos a sacar la sedación, a ver qué... ¿Y qué recordaban? ¿Qué tenés eso? A veces recuerdan alguna voz, o tu voz, o algún paciente, por ejemplo, que ingresó con paro cardíaco, que nosotros lo reanimamos. Yo me acuerdo una vez que me dijo, yo me acordaba de vos, yo lo vi un viernes, al próximo viernes que fui a la guardia, me dice, yo me acordaba de vos que le decías a todos qué tenías que hacer, y el señor estaba en paro. Y esas situaciones te generan medio... Es increíble, ¿no? Porque... estaba muerto y tenía una visión de lo que estaba pasando y se acuerdan. Sí. ¿Vos tenés mucha referencia de eso? De eso sí. Por ejemplo, este paciente que te comento hizo un paro. Vino de clínica médica en paro a la terapia intensiva, lo reanimamos, estuvimos como 20 minutos, media hora reanimándolo. Y se acordaba que vos se acordaba, justo le dirigías dirigía a los chicos con los que estaban mis compañeros de guardia, le dirigía un paro, salió del paro. A la semana yo lo vi, quedó bastante mal ese día, pero yo lo vi a la próxima semana y el señor quedó bien y me contaba, no, yo me acuerdo de vos. Yo dije, bueno, mucho gusto, qué bueno, y me fui, porque esa situación de decir, bueno, pero sí, es una situación que sucede a mí real. me pasaba en la época reciente, me pasa que hay personas que vos jamás pensás que van a tener un paro, y otra persona que tiene un paro, decís, no va a salir del paro, no lo va, y esa persona sale y el otro no. Y bueno, eso es muy dependiendo de la causa. Hay muchas causas reversibles que podés tratar en el inmediato, pero a veces, hagas lo que hagas, lamentablemente el daño cardíaco por el paro, por ejemplo, un infarto masivo o un TEP o alguna cosa que le genere una complicación y no salen, y lamentablemente a veces tenemos que decir, bueno, basta, hasta acá llegamos. Pero después tenemos otro escenario, que el paciente ingresa por un traumatismo, termina ventilado con la traqueostomía y tiene un montón de soporte vital. O necesita respirador, necesita monitoreo, necesita o drogas, o necesita, por ejemplo, diálisis, o alguna cosa de soporte vital. Pero estábamos hablando de paro cardíaco, que apareció una alarma. Digo, ¿qué pasó? Sí. No sé si se sentía afuera. Digo, ¿hay alguno en paro acá adentro? Digo, fue justo. ¿Vos la sentías? Sí, yo lo tenía sentía. acá. Digo, ¿qué pasó? Maroto, ¿qué hiciste? Ojo. No salimos corriendo, por suerte, acá de acá. Claro, yo lo miraba y digo, ¿qué está pasando? Pero bueno, volviendo al tema, los pacientes crítico-crónicos, que lo que vamos a hablar quedan los pacientes que necesitan soporte, que quedan crónicos porque con el correr de los tiempos ingresa, por ejemplo, y pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas, en general. El tiempo medio de internación son 2 o 3 meses de internación, internación prolongada. El paciente que pasa mucho tiempo en la terapia intensiva y los familiares que padecen todo este sufrimiento de estar tanto tiempo en la terapia intensiva. Y este es el escenario. Los pacientes críticos crónicos, por definición, necesitan algún soporte. Respirador, traqueostomía, alimentación por sonda o por gastrostomía. Pero bueno, ¿y por qué se generan? Eso lo generamos nosotros, estos pacientes. Pero ¿hasta cuándo? Yo te voy a hacer una pregunta que para mí es vital, ¿no? ¿Hasta cuándo? Vos decís, ¿hasta cuándo sigo? Bueno. ¿Cuándo decido? ¿Hasta acá paro? O sea, el dilema, esta es la pregunta, después volvemos a repetir. El dilema es, ¿hasta dónde seguir con... ¿A qué le soporte? ¿Hasta cuándo seguís con los aparatos para que esté vivo? Y eso lamentablemente tenemos que plantearnos en el escenario individual. Cada paciente, cada historia es distinta y a veces algunos familiares, por ejemplo, doy un ejemplo burdo,
paciente de 99 años con 1000 antecedentes cardiovasculares, tuvo, por ejemplo, un hematoma cerebral y que 99 años, le quedó mucha secuela neurológica, el hematoma cerebral, porque tiene mucho compromiso del sistema nervioso central, y el familiar me dice, no, hace todo por él. Significa hacer todo por él a los 99 años, es intubarlo, meterlo a quirófano para hacerle una carectomía descompresiva, por ejemplo, y esas pero cosas... Pero pasa, muchas familias quieren seguir... Hay muchas familias, por lo menos tratamos, por lo menos yo particularmente, tratamos de ver riesgo-beneficio, a ver hasta dónde, porque si uno le explica, mirá, 99 años, cumplió una vida... y lamentablemente estas situaciones de complicaciones neurológicas no tienen reversión, le va a quedar mucha secuela, va a depender para alguien para las actividades de la vida cotidiana, bañarse, alimentarse para siempre, y no va a volver a ser lo que era antes. Y eso a veces uno tiene que explicarlo, porque para ahí lo más difícil es esto, explicarle. Para mí, yo siempre le explico, para mí es más fácil decir, mirá, hay que hacer esto, hice esto, y no darle a la familia estas herramientas de decir, mira, va a llegar de esta manera, no se va a complicar. Pero y va aparte, a seguir... el sufrimiento que le das al paciente, le infligís al paciente, ¿no? Sí, pincharlo, ponerlo, sacarlo, porque también eso es muy fuerte. Y es muy fuerte. Nosotros, por lo menos en la terapia intensiva, nos gusta hacer cosas. O sea, hago terapia intensiva porque me gusta meter mano, hacer cosas invasivas, pero también hay que ver... Y antes no te gustaba hablar, ahora te gusta hablar. Y aprendí un poquito a hablar. Pero sí, el hecho de que hasta dónde. O sea, ese es el tema de cuando uno se planta enfrente de una familia y decir, mira, tu papá o tu mamá le pasó esto, ¿hasta dónde llegamos? Y eso es difícil porque no todos, a mí me costó un montón aprender a poder plantearme al familiar, a decirle, che, mira, llegamos hasta un punto límite de decir, bueno, hasta acá llegamos. Y a veces es medio, no, hace todo el familiar ahí. Por ejemplo, hay unos familiares que van con tapones de punta y te dicen, no, yo quiero que hagas todo con mi familiar, ¿de qué me estás hablando? Así, directamente te dicen. Y a veces es difícil esa situación para nuestra profesión de estar justo en esa situación de el riesgo de vida y muerte. Eso es medio complejo también. ¿Qué te parece? Hablar con el paciente y hablar con el familiar. Viste que persona joven, yo tengo el ejemplo de una persona joven, 55 años, una persona muy conocida, que tuvo un evento, primero un infarto y después la anticoagulación le generó un accidente cerebrovascular y tuvo una recuperación, un accidente cerebrovascular fuerte, y luego la recuperación, la fuerza de voluntad que ponen, vos lo debes ver. Sí, eso se ve y se trabaja, en general lo que hacemos es un equipo multidisciplinario, no es que solamente el médico son enfermeros, kinesiólogos, terapista ocupacional, la parte de neuropsicología y la estimulación neurocognitiva, porque en general los pacientes que, por ejemplo, que tuvo una ACV, politrauma, le genera mucho daño estructural del sistema nervioso central que hay que ir ayudándolos y acompañándolos en ese proceso. Y eso se trabaja en forma conjunta, porque no podés decir lo hace uno solo, porque es todo un equipo alrededor de un paciente para que se mejore. Y hay muchos pacientes que se recuperan y que pueden volver a su vida habitual, ir recuperándose y ir volviéndose a su casa. Es más, nosotros en la clínica donde trabajo hacemos, cuando ya los pacientes están prealta para irse de la casa cuando se recuperan, como salidas terapéuticas, que salgan a la casa una tarde, y eso cuando vuelven a la casa ya como que le cambia la cara y el compartir de esa situación, a pesar de que, por ejemplo, por ahí capaz que o no puede mover una mano, una pierna por el tema de, por ejemplo, una ACV, pero el compartir el hecho con la familia, estar en su casa. Por ejemplo, el otro día fue una señora que se fue, que no sabía, es una señora EPOC que estaba traqueotomizada, pudo sacarse el respirador. ¿Qué es una con la tráqueo, en general los pacientes que tienen, es un dispositivo donde se conecta el respirador por acá, por esta zona. En general, en vez de estar intubados por la boca, están acá, que son dispositivos que quedan crónicos. Los pacientes, por ejemplo, EPOC, neumonías, que necesitan el respirador, los ventilamos por acá. La señora se recuperó por suerte, salió la tráqueo, ya está para irse de alta, y se fue hace 2 semanas a la casa a visitar a la familia, y tenía una perra. Y me mostró la hija el video de la perra que estaba muy contenta por la llegada de la dueña. Y eso a los pacientes los reconforta un montón. Vos sabés que cuando uno tiene un paciente internado en los centros de rehabilitación, como acá Dardo es director de una de las sedes, vos ves la recuperación diaria que tienen.
desde la deglución, el trabajo. Déjame ensalzarte un poco el laburo que es, porque empieza en la deglución, del papelito azul, de cómo traga, de sacarle la traqueotomía, de que empieza a caminar, de la rehabilitación, del psicólogo. Es tremendo. Es un trabajo, yo siempre le digo a los familiares que uno ingresa y el tiempo de estadía, ¿no? ¿Cuánto va más o menos vamos a estar internados? Y eso no lo sé, porque eso depende de todo cómo se va a ir llevando a cabo la rehabilitación. Y a veces es la ansiedad del paciente, no, ya, por ejemplo, que quiere sacarme esto, por ejemplo, a veces los pacientes con traqueostomía pueden hablar, le ponemos como una configuración para que puedan hablar con la tráqueo, y cuando hablan, se sienten como diciendo, no puedo hablar, a pesar de estar con el respirador y la tráqueo, y eso les genera un poco más de confianza para poder rehabilitarse y comunicarse, porque a veces la comunicación en estos pacientes es medio difícil, por la tráqueo, a veces es medio difícil leerle los labios y poder entenderlos. También es muy fuerte cuando tenés un familiar internado, vas todos los días, el esfuerzo que haces, la sacás, en mi caso yo tenía mi mamá, la sacás a tomar sol, entraba, el esfuerzo de la familia, el que cuida, vos lo ves, el que cuida. Y por ahí tenés que entender la ansiedad que tenga la familia también, ¿no? Es muy desgastante para la familia porque pensar que son meses de internación, es más, vienen de internaciones previas largas, porque en general son pacientes que ingresan ya a la terapia intensiva y pasaron 1 mes, 2 meses de internación ya en la terapia intensiva. Vos hablaste a alguien de 99 años, pero ¿cuánta gente joven hay? Hay mucha gente joven, y lo que tiene el paciente joven, lo bueno es que tienen mucho potencial para poder recuperarse. Es más, justo ahora tenemos 2 pacientes que se me vienen a la cabeza que tienen 30 años. Uno hizo un botulismo grave, está traqueostomizado. ¿Botulismo? Sí, está con botulismo. ¿Botulismo? Sí, está traqueostomizado. ¿Comió algo? Comió algo en mal estado y nada, y tiene botulismo. Y nada, y se está recuperando. ¿No me lo contaste? No. Y después un chico joven que justo desde de mi pueblo de Las Heras, de Santa Cruz de Las Heras, hizo una miocarditis y lo trasplantaron, vino con bastante complicaciones y se está recuperando, ya está decanulado, está comiendo por boca, ya está muy contento, pero bueno, le falta mucho porque perdió mucha masa muscular. Y son pacientes jóvenes que, los pacientes jóvenes, por ejemplo, politrauma y demás, tienen mucha plasticidad para poder recuperarse porque tienen un poco de reserva funcional. Eso es importante, porque pacientes que hicieron, por ejemplo, deporte, pacientes de 60, 70 años, que hicieron deporte y tuvieron una buena estado previo, cuando tienen un proceso agudo, la recuperación a veces es mucho más fácil porque se ve el estado previo funcional. Y eso se ve en el día a día. Lo encuentran en @doctor Dardo Mancilla, ¿está bien? Sí. @doctor Dardo Mancilla, todas las preguntas que quieras hacerle, él las contesta, referente a familiares que tengas internados o que tengan en cuidados paliativos, lo puedes encontrar ahí. Dardo, espectacular. Así que bueno, la verdad que un placer. Tratamos de informar. No me digas el nombre, pero me lo va a tener que decir en algún momento. Mirá, vemos el lunes, ganamos eso y hablamos el miércoles que viene. Gracias, me encanta. No, por favor. Me encanta, muchísimas gracias.